Vamos a estar hablando hoy, amor sin hipocresías, es el tema de esta tarde. Y para poder entender un poco qué es la hipocresía, y del griego hipócrisis, que significa actuar, fingir o una respuesta. Significa entonces actuar y fingir o una respuesta. Este es el significado que da. Ya en el griego, hipocresía vino a significar la actuación de un actor de teatro, porque los tales se respondían unos a otros en diálogo. De ahí el significado de engaño, de falsedad, pretensión, se traduce de simulación. O sea que un hipócrita es una persona que solo está actuando. También en los antiguos griegos para dar el significado de hipocresía era de tener una careta puesta, o sea, una máscara, que no era la persona, sino que ellos se presentaban con una máscara, representando algo que no son. Eso es lo que significa la hipocresía. Para entenderlo un poco más, en Mateo 23-28, dice Jesús: así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí Dios le está hablando a los religiosos de su tiempo, a los hombres que estaban llevando o encaminando al pueblo de Israel, los que tenían que enseñar al pueblo de Israel, y que dice Jesús en una de sus reprensiones, les dijo que ellos a la verdad se vestían muy bien, que estaban muy bien vestidos, se mostraban muy bien por fuera, la verdad, pero por dentro dice que estaban llenos de hipocresía e iniquidad. O sea que lo que ellos aparentaban ser no eran, simplemente tenían una carátula, una máscara. Eso es lo que significa hipocresía. Dios nos manda que nosotros lo amemos sin hipocresía, sino que seamos sinceros con Dios. Al final, Dios sabe si realmente lo amamos o no. Cuando nosotros adoramos a Dios, muchas veces adoramos quizá con hipocresía, porque quizá no lo estamos haciendo realmente adorándolo con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, sino que mientras estamos en la adoración, estamos pensando en no sé qué cosa, quizá en la olla que dejó en la lumbre, quizá en lo que va a hacer mañana, quizá no sé en lo que estará pensando, pero entonces nuestra adoración no está siendo genuina, sino que simplemente estamos fingiendo. Yo me he dado cuenta en el tiempo que llevo en el Evangelio que a veces hay hermanos o hermanas que cuando está el tiempo de la adoración hacen como que están adorando, ¿no? Y ponen la mano así, esa ya es señal de adoración, dicen ellos. Entonces ya hacen así y los hermanos se están moviendo y ya se están moviendo mirando todo lo que está pasando, ¿no? Y supuestamente dice que está adorando al Señor, ¿no? Y está así, mirando. O sea, ¿eso es adorar al Señor? No, eso es simplemente una actuación que uno está haciendo, ¿no? Entonces, no estamos siendo genuinos en nuestra adoración. El Señor quiere que dejemos la hipocresía y que seamos verdaderos adoradores. Entonces, la hipocresía vino a significar la actuación de un actor de teatro, ¿sí? Esto lo hemos visto en la televisión, cuando un actor, ¿verdad?, está haciendo un personaje de malo, pues no es él, sino que simplemente está pues haciendo una escena de, no sé, cualquier escena, pues simplemente está actuando, ¿sí? Es como aquella persona que de repente pues también actúa para, pues, no sé, para adquirir cualquier cosa o obtener cualquier cosa. Entonces, Dios necesita de nosotros un amor genuino en adoración, y no solamente en adoración, sino también en el servicio hacia Él. Entonces, literalmente, la hipocresía significa un actor de teatro, ¿sí?
¿Cuántos entienden eso? Entonces fíjese, la lectura que leímos, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñase diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Tuve que leer hasta aquí atrás para poder entender el pasaje que yo le quiero mostrar. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? El apóstol manda a su amado discípulo Timoteo a Éfeso, porque lo que estaba pasando es que estaban entrando falsos maestros, falsos predicadores, tratando de engañar a los creyentes. Y entonces el apóstol le dice: mira, vete para allá, ve y enséñales que no se muevan de la doctrina, que se queden en lo que les enseñamos y que no presten atención a fábulas. ¿Cuántos entienden lo que es una fábula? Una fábula es un cuento, una historia que no es real. Fábulas. Entonces dice, no, que no se pongan porque dice, empezaban a contar cuentos, fábulas, y los griegos les gustaba mucho eso, las leyendas, ¿no? Entonces, lo primero dice, ataca las leyendas que son improductivas, porque una de las características del mundo antiguo era que los poemas y aún los historiadores se deleitaban en desarrollar historias románticas, ficticias sobre la fundación de ciudades y familias. Hablaban de algún Dios que había venido a la tierra y fundado la ciudad, o tomado en matrimonio a alguna joven mortal y creado una familia. El mundo antiguo estaba lleno de historias de este estilo. O sea que las fábulas que ellos contaban eran pues eso, solamente historias de novela. Se inventaban un montón de cosas y ya lo estaban metiendo a la iglesia, como en el tiempo de hoy, ¿no? Se inventan fábulas, cuentos y los meten a la iglesia. Usted sabe, hermano, que hay por ahí muchos cassettes, bueno, ya los cassettes ya no existen, ¿verdad? Están obsoletos. Ya CD, ni CD podemos decir, porque también los CD ya están obsoletos también. Y pues lo vemos en el internet. Vemos ahí que uno fue a la pierna del infierno, otro que estaban en el ombligo del infierno, y bueno, y se empiezan a inventar fábulas, cuentos y cosas que realmente pues la Biblia no dice que sean verdad. Usted tiene que escudriñar cada audio que usted escuche, porque quizá puede ser que solamente sean fábulas y cuentos. Y como a nosotros nos encantan las fábulas y los cuentos, pues a todo le prestamos atención. ¿Y qué más? A ver, voy a escuchar, dice, ¿no? Entonces, lo segundo que le dice a Timoteo, las genealogías interminables. ¿Qué son las genealogías? Bueno, la historia de todos sus padres, de quién fue su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y todos los abuelos, y empiezan de ahí ¿no? Y el mundo antiguo tenía verdadera pasión por la genealogía. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, porque ahí hay capítulos enteros de nombres, y en el Nuevo Testamento con las genealogías de Jesús que se encuentran en los evangelios de Mateo y Lucas. Y hubo un hombre que se llamó Alejandro Magno, hizo que le construyeran un pedigrí totalmente artificial, en el que trazaba sus ancestros, por una parte hasta Aquiles y Andromaca, y por otra parte hasta Perseo y Hércules. O sea, a esta gente le gustaba hacer su lista de todos sus
padres, todos sus abuelos, y aquí el apóstol le dice a Timoteo, no te enredes en esas cosas, no te empieces a inventar que tú vienes de no sé qué raza, de qué pueblo y de qué ciudad, no empieza a empezar a decir cuentos ni nada de esas fábulas, no. Tú dedícate a predicar el evangelio del Señor. Esa era la instrucción para Timoteo. Entonces, este pasaje nos muestra cómo habían herejes dentro ya de la iglesia. Y vamos a ver 4 principios de lo que podemos encontrar aquí en este pasaje. 1. Lo que los mueve a estos herejes es el deseo novedoso. Es como aquel que tiene que ir a la última moda, experimentar la última moda, desprecia las cosas antiguas porque sencillamente son antiguas, ¿no? O sea, una persona que va a entrar en la herejía es aquella que está buscando siempre cosas nuevas para experimentar. Por ejemplo, pasó la moda donde les echaban agua con la botella, ¿no? ¿Alguien vio eso o le pasó eso? Que les echaban agua y los hermanos brincaban, ¡ah! Como que si los estuvieran quemando, ¿no? Y les echaban agua. Se terminó eso, ahora hay un pastor que ya no echa agua con la botella, sino con la manguera. ¿Sí? Y usted se ríe, pero es la verdad. Ahora, antes era de poner las manos y tirarlo con las manos. Ahora ya no se usan las manos, ahora se usa el pie. Y hay cada cristiano que ve cosas así y las toman rápidamente y dice, esto va para mi iglesia, ¿no? Y así entramos entonces a las herejías. Algo que no es bíblico, algo que no tiene ningún fundamento en nuestra sana doctrina. 2, exalta la mente a expensas del corazón. Su concepción de la religión es que es especulación y no experiencia. El cristianismo no ha exigido nunca que una persona dejara de pensar por sí mismo, pero sí exige que su pensamiento esté dominado por una experiencia personal de Jesús o con Jesús. ¿Sí? Entonces, muchas veces simplemente se dejan guiar por su concepción o por su religiosidad y por sus especulaciones, pero nunca se dejan guiar por la experiencia que han tenido con Dios. Si usted tiene una experiencia con Dios, créame que su vida va a cambiar, pero necesitamos tener una experiencia con Dios. 3, se dedican a la discusión en lugar de la acción, o sea que pelean más de lo que hacen. A los griegos les encantaba la discusión como tal. No había nada que les gustase más que sentarse en un grupo de amigos y entregarse a una serie de acrobacias mentales y gozar del estímulo del paseo mental, pero no estaban especialmente interesados en llegar a conclusiones ni en desarrollar un principio de acción. O sea, que un hereje siempre va a estar en discusión, pero nunca va a actuar. O sea, solamente le va a gustar hasta discutir, no, yo opino y yo creo y que no sé qué, pero su vida sigue igual. Nunca pone en práctica lo que está escuchando, lo que está oyendo. 4, los mueve la arrogancia y no la humildad. Mira por encima del hombro despectivamente a la gente sencilla que no puede seguir sus vuelos de especulación intelectual. Considera a los que no pueden llegar a comprender su conclusión como necios e ignorantes. Entonces, una observación más es que los mueve la arrogancia y no la humildad. Como aquel hombre que fue a predicar que no quería que nadie lo tocara porque dice, es que me puedes quitar mi unción, ¿no? Y ahí tenía sus guardaespaldas para que nadie lo tocara, ¿sí? Porque le puedes robar la unción. No. Y los mueve la arrogancia y no la humildad.
Entonces aquí entramos en 1 Timoteo capítulo 1, verso 5 y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Y aquí lo primero que tenemos que estudiar es que, fíjese, el apóstol le da el mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Que nos amemos. Entonces, el propósito de este mandamiento, dice, es el amor. De la misma manera que el pasaje anterior traza el retrato del pensamiento que causa problemas en la iglesia, también este pasaje traza el verdadero pensamiento cristiano. Entonces, su pensamiento está motivado del verdadero cristiano por el amor. Lo que Pablo se propone por encima de todo por todo esto es producir amor. El pensar con amor siempre nos librará de ciertas cosas. Y quisiera que por favor ponga atención a lo que nos puede librar estar en amor. Estar en amor nos libra de pensar arrogantemente, nos libra de pensar despectivamente, nos libra de condenar ya sea a aquellos con los que no estamos de acuerdo o a lo que no entendemos, nos libra de expresar nuestro punto de vista de tal manera que lastimemos a otra persona. El amor nos libra de pensamientos destructivos y de hablar destructivamente. Pensar con amor es siempre pensar con simpatía. El que conversa con amor no trata de derrotar a su oponente, sino de ganárselo. ¿Cuántos andan en amor? Sí, cuando andamos en amor no tratamos de destruir a nadie, no tratamos de aplastarlo, no tratamos de creer que nosotros podemos más que ellos, no los miramos por arriba del hombro, no condenamos, ¿sí? Sino que con amor los ganamos para Dios. Su pensamiento procede de un corazón puro. O sea, primero el apóstol le dice, mira, el mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, le dice. Un corazón limpio es un corazón puro. La palabra que se usa aquí, que significa kataros, que quiere decir un principio simplemente limpio, como opuesto de sucio o inmundo, se usaba del grano que se había trillado y aventado y estaba limpio del polvo y paja. Se usaba de un ejército que hubiera sido purgado de todos los soldados cobardes o disciplinados, hasta tal punto que no quedaba en él más que luchadores de primera clase. Se usaba de algo que no tenía ninguna mezcla que lo empobreciera. Así pues, un corazón puro es un corazón cuyos motivos son absolutamente limpios, sin mezcla. En el corazón del pensador cristiano no existe el deseo de mostrar lo inteligente que es, ni de ganar una victoria puramente polémica, ni de mostrar la ignorancia del oponente. Su único deseo es ayudar e iluminar y guiar hacia Dios. El pensador cristiano no tiene más móvil que el amor a la verdad y a las personas. Eso somos nosotros. Nuestro amor nos tiene que mover hacia el amor de las personas y que nosotros podamos llevar a esas personas hacia Dios. El pensador cristiano es la persona de fe auténtica. La frase quiere decir literalmente una fe en la que no hay hipocresía. Por eso el texto que leímos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando nosotros estudiamos la palabra fingida, se traduce de ser sincero, sin fingir, sin hipocresía. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a servir a Dios y vamos a servir a los demás, tenemos que tener una buena conciencia, una fe genuina, no fingida, sin hipocresías. Amén, hermano. Si usted ve a su compañero durmiendo, muévalo por favor y dígale que todavía no nos vamos. En Mateo 23:1
Miren lo que dice Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. ¿Estaban siendo hipócritas los escribas y fariseos? Sí. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, hagan, estaban predicando, estaban enseñando, pero ellos no hacían. Dice Jesús, primero, no, fíjese que no los insulta porque están enseñando, porque en sí están enseñando la ley de Moisés, están enseñando lo que Dios les mandó que enseñasen. Y entonces aquí Jesús de alguna forma los está alabando y diciendo, miren, porque cuando los escribas se sientan en la catedral, ¿verdad? Y les empiezan a enseñar los escritos de Moisés, está bien. Así que todo lo que ellos les digan que guarden, dice, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué no conforme a sus obras? Porque ellos estaban diciendo, pero no estaban haciendo lo que ellos mismos estaban enseñando. Es como esto, imagínese usted, amigo, hermano, primo, o quien esté aquí presente, usted tiene un hermano, o tiene un tío, o tiene a alguien que va a aconsejar, y lo ve fumando y le dice, hermano, no tienes que fumar. Eso es malo, le dice, ¿no? Usted le dice al hermano, no fumes, y usted está con el cigarro en la boca. Entonces, ¿no? O usted quiere regañar a alguien que toma, ¿no? Y le dice, hermano, no tienes que tomar, o primo, no tienes que tomar, o tío, no tienes que tomar, y usted también está con la tecate en la mano. Eso es hipocresía, porque estamos tratando de decir, ¿verdad? Estamos diciendo, estamos aconsejando, pero nosotros mismos que no hacemos, no lo aplicamos para nosotros. Tenemos que ser entonces genuinos cuando nosotros digamos algo. Primeramente nosotros tenemos que hacer, porque una de las cosas es que el hombre que enseña o que va a decir algo tiene que hacerlo primero, ¿sí? Así que Jesús le dice, así que todo lo que oigas, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En palabra de Dios para todos, este mismo pasaje dice así, después que Jesús le dijo a sus seguidores, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que hagan caso de todo lo que ellos le dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. En el Salmo 26:4 nos dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan disimuladamente. El Salmo 28:3 nos dice, no me arrebates juntamente con los malos, o con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Y me gustó mucho el lenguaje actual, y se lo voy a leer. Ponga atención. El mismo Salmo 28:3 dice, no me castigues junto con los malhechores, porque hablan con los demás y les desean lo mejor, pero en su pensamiento quisieran matarlo. Leí una metáfora, un cuento por ahí, sobre donde se encontraban dos mujeres en el salón. Una de esas mujeres iba saliendo ya con su peinado y sus rayitos, y la encuentra la otra que iba entrando y le dice, wow, ¿cómo has estado, fulana? Y dice que le da un beso en la mejilla, la abraza y la besa, y después de mirarla dice, oye, qué hermoso peinado y qué bonitos rayos te hicieron. Dice, y tú siempre tan elegante. La otra mujer le dice, pues tú no te quedas atrás, tú sigues igual de bella que como siempre. Dice que se despidieron, se dieron la mano, se fueron, y cuando se iban,
Una iba diciendo, si viera qué ridícula se ve con ese peinado y esos rayos. Y la otra decía, sí, aquella dice, siempre envidiándome mis peinados y mi última moda. Y eso es lo que está diciendo el salmista. No me castigue junto con los malhechores, porque hablan con los demás y les desean lo mejor. O sea, dice, ¡ay, ojalá que Dios te bendiga! ¡Ay, que te vaya bien! No, échale ganas, así como vas bien, ¿no? Pero en su pensamiento quisieran matarlo, dice. Por dentro te saluda, te abraza y te dice, no, pues así vas bien, échale ganas. Pero por dentro dicen, no, ojalá que lo atropelle un burro. Líderes y sacerdotes hipócritas también hay. En Maquías capítulo 3, verso 11 dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? En Malaquías 3, ese mismo 3:11, pero en otra versión, dice, los jueces de Jerusalén se dejan sobornar, sus sacerdotes enseñan por una paga, y sus profetas adivinan el futuro por dinero. ¿Dónde he escuchado yo eso? Y aún así se acercan al Señor y dicen, ¿acaso el Señor no está entre nosotros? Nada malo nos sucederá. Fíjese, primero cobran para adivinar el futuro, cobran para predicar o para enseñar, y después todavía se llenan la boca diciendo, no, el Señor está con nosotros, no nos pasa nada. Hay recompensa también para la hipocresía. La recompensa está en Mateo 6:5, sobre la oración. Recompensa por la hipocresía, y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La gran paradoja, hermano, de la recompensa cristiana es esta. La persona que anda buscando una retribución y que calculó lo que se le debe, no recibe nada. La persona cuya única motivación es el amor y que nunca piensa haber merecido ninguna recompensa, esta es el que la recibe. Si alguien está buscando recompensa de Dios y alguien hace algo para que Dios le recompense, nunca va a llegar esa recompensa. Pero si usted todo lo hace bajo el amor y todo lo hace sirviendo en amor, entonces va a llegar su recompensa. ¿Cuántos entienden esto? O sea, fíjese lo diferente, ¿sí? Rostros de hipócritas. Esto está en Mateo, ahí mismo Mateo 6:16. Y dice, cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Palabra de Dios para todos. Este pasaje dice así: cuando ayunes, no pongas cara triste. A ver su carita. Sí, había un hombre que siempre llegaba cuando iba a predicar. Él decía, hermanos, y hacía su voz así, no muy solemne, hermanos, he estado ayunando por no sé cuántos días, ¿no? Y el Señor me ha mostrado, pero hoy entré a un ayuno, dice, porque acabo de hacer el ayuno de Daniel, dice, ¿no? Y ahorita ya estaba en otro ayuno, decía él, y todos ahí, oh, wow, no, qué tremendo.
Esto es lo que está diciendo Jesús. Cuando ayunes, no digas nada. Calladito. ¿Sí? Nada de que, oye, ¿qué te pasa, mi hermana? ¿Qué te pasa, mi hermano? No, es que estoy ayunando. Ya llevo 3 horas. Dice. Ya estoy ayunando, ¿no? Y pone su carita así de que muy afligido, de triste, ¿no? Como muy... No, el Señor dice, no. Cuando ayunes, no pongas cara de triste, como los hipócritas que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. O sea, ni siquiera vas a decir nada y vas a ir, bueno, está ayunando. No pongas tu carita así de, ¿no? De santurrón, no. Les digo, dice, de afligidos para que la gente vea que están ayunando. Les digo que a la verdad ellos ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, de que el hermano te diga, oh, tremendo hermano, ya ahí esa es tu recompensa. Pero tú cuando ayunes, arréglate bien, lávate la cara, si puedes báñate también. No, eso no dice, eso es una porción mía, ¿verdad? Lávate la cara para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Y fíjese lo hermoso, cuando nadie se da cuenta de lo que tú estás haciendo, así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él te ve todo lo que haces en secreto. Todo lo que nosotros hacemos en secreto, Dios lo ve. Sea bueno o sea malo, Dios lo ve. ¿Sí? Dios lo ve. La hipocresía se viste de apariencia de piedad. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, solamente tienen una apariencia. La hipocresía se viste de piedad, de que como que son de verdad santos, de que son amables, de que son confiables. Esta misma porción en traducción lenguaje actual dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No tengas amigos de esa clase de gente, dice la traducción. Jesús enseñó y dijo en Lucas 12:1, entonces juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, cuánta gente había, ¿no? Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Y después le dice, ¿qué es la hipocresía? O sea, son actores. Miren lo que dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es como si les estuviera diciendo el Señor, no se junten mucho con ellos, porque como dice el Proverbio 354, el que anda entre la miel, algo se le pega. El que anda entre lobos, aullar aprende. ¿Sí? Entonces lo que Jesús le está diciendo, me dice, no se junten mucho con ellos, porque van a aprender a ser como ellos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros aprendimos a decir mentiras porque nos juntamos o porque nuestros padres nos enseñaron a decir mentiras? Cuando llegaba el cobrador en su motito, ¿no? Y llegaba, ¿está la señora? Y su mamá decía, si es el cobrador, dile que no estoy, ¿no? Y usted salía y decía, no está mi mamá, señor. ¿Segura? Sí, no está. Sí. Se nos pegaba y después crecimos y nos hicimos unos grandes mentirosos, ¿no? ¿Por qué? Pues se nos pegó. Guárdense, dice, guardaos de la levadura, porque recuerde que la levadura abraza todo. O sea, si usted echa un poquito en la masa, en la levadura va a abrazar todo y va a hacer que todo se contamine. Entonces Jesús le dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y la hipocresía trae juicio de parte de Dios. En Job 36:13 dice,
Aquí vemos el juicio de Dios por la hipocresía. Job 36:13 dice: mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. ¿Sí? Job 36:13: mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí ira. Isaías 33:14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas, y preguntan: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién podrá? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ellos mismos se preguntan: ¿quién va a poder vivir en las llamas eternas? Bueno, los hipócritas lo van a hacer. Entonces Dios no quiere que nosotros finjamos amarlo si no lo amamos. Él quiere que nosotros de verdad seamos sinceros en nuestro amor, en nuestro trabajo hacia Él. Y vamos a ver solamente un par de ilustraciones para que usted entienda más lo que es una persona que simplemente actúa dentro del Evangelio. Y para eso vamos a usar al mejor actor que hubo en el tiempo de Jesús, al que le pudieron haber dado un Grammy, no sé, la estrella en Televisa. Yo creo que ese pudo haber sido uno de los mejores actores, ¿verdad? Que fue Judas. Y en Juan 12:1 nos dice, Juan 12:1: 6 días antes de la Pascua, dice, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, e hicieron allí una cena. Lo invitaron a cenar y ahí estaba Jesús y bueno, y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, dice que era muy caro y la Biblia lo dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos: este es Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y pregunta: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, escuche bien lo que dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Fíjese la hipocresía de Judas. Él dice: oye, ¿por qué desperdician ese perfume en el maestro? Mejor vendámoslo y démosle de comer a los pobres. ¿Era cierto lo que él quería hacer? No. Él decía: echémoslo a mi bolsa y después yo lo saco. No. Era un actorazo Judas. Él decía, y todos, imagínense, cuando escucharon a Judas decir esto, dijeron: oye, tiene razón Judas. Oye, es bueno en las cuentas, es bueno, ¿no? En Juan 13:21, el mismo Judas, en Juan 13:21 dice: habiendo dicho Jesús esto, él está en la última cena con sus discípulos, dice, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesites para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Fíjese, él está sentado en la mesa, y mientras está en la mesa, él sigue fingiendo que es de los 12.
cuando Él es el que lo va a traicionar. Jesús dice, uno de aquí me va a traicionar. Y en otro paralelo, Judas dice, ¿soy yo, maestro? Todavía así con hipocresía, ¿no? ¿Era él o no era él? Y dice, ¿soy yo, maestro? ¿No? Como diciendo, yo no. Era tremendo actor, ¿no? Y Jesús le dice, tú sabes. Y cuando le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Pues entonces dice que Satanás entró en él. ¿Sí? La última escena que tiene él está en Mateo 26:47. Mateo 26:47. Entonces, mire, en Mateo 26:47, ya vamos terminando. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal. ¿Cuál era la señal? Diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. ¿Qué iba a hacer Judas? Iba a entregar al maestro. ¿Y cómo lo iba a hacer? Ay, manito, cómo te quiero. Yo busqué unas escenas ahí de la hipocresía y entonces ahí están así, uno está con unos cuchillos así, se están dando la mano pero tiene el cuchillo atrás así. Otros se están abrazando y el otro le está dando la puñalada por detrás. Otros se están besando, no, saludando en beso y el otro le está torciendo la cara. O sea, ¿lo hacen cómo? ¿Genuinamente? No. Con hipocresía. Entonces aquí Judas dice, miren la señal, yo voy a llegar y lo voy a besar. Lo voy a besar. ¿No? Entonces dice, esta va a ser la señal, al que yo besare prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro. Y lo besó. ¿Sí? Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Fíjese, él llega y lo saluda, salve maestro, Rabí, ¿cómo está, Rabí? Y lo besa a Jesús, hipócritamente, ¿no? Y Jesús, que no es hipócrita, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Porque Jesús nos considera su amigo. Si Él no nos considera su amigo, o no lo hubiera considerado su amigo, no le hubiera dicho, no hubiera sido Jesús, y nunca podría haber sido hipócrita Jesús al decirle amigo. Él le dice, amigo, yo te consideraba mi amigo, ¿a qué vienes? ¿Y qué iba a hacer Judas? Lo iba a traicionar, lo iba a entregar. ¿Y cuál es la señal? Un beso, ¿no? A veces creemos que porque alguien le da un beso, ese es de amor. No vaya a ser que sea hipócritamente también. ¿Sí? Entonces, vámonos sobre el final, Santiago 3:13. Y Santiago 3:13 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mientáis contra la verdad. O sea, no seas mentiroso ni hipócrita. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y esto hay que aclararlo. ¿Cómo es la sabiduría humana? Es terrenal, animal y diabólica. Si no es sabiduría de Dios, no importa que sea psicología, no sea que sea pragmatismo, no importa que sea cualquier filosofía que usted pueda mencionar, cualquier teoría que se escuche bonito, palabras bonitas, todo es diabólico. Por muy bonito que se escuche, por muy bien que se escuche, dice la sabiduría de este mundo y que no es de lo alto, es terrenal, animal y diabólica.
porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacifica en amor, amable en amor, benigna en amor, llena de misericordia en amor y de buenos frutos en amor, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando andamos de verdad, sinceramente y sin hipocresías, esto es lo que va a pasar. Andaremos pacíficamente, amablemente, ¿sí? Llenos de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresías. Y termino con 1 de Pedro 2:1 y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones. Traducción lenguaje actual dice en 1 de Pedro 2:1: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, ni sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Eso sí no lo inventé yo, ahí está. La hipocresía no le gusta a Dios, hermano. Vamos a ponernos de pie.